Hola muchachos, en esta ocasión les voy a hablar de una propiedad que tienen los conductores que se denomina capacitancia. Para introducirnos en el concepto de la capacitancia vamos a considerar primero una esfera conductora que tiene radio R. Inicialmente vamos a considerar esta esfera conductora como una esfera descargada, su carga es igual a cero. Por esa razón ella no generará campo eléctrico, tampoco potencial eléctrico obviamente, y lo que en este caso nos interesa, la energía, también va a ser igual a cero. Ahora vamos a empezar a cargar esa esfera. Vamos a empezar a cargar esa esfera. Para ello, lo que hay que hacer es traer cargas eléctricas y dejarlas sobre la esfera, depositarlas en la esfera. Esas cargas eléctricas obviamente van a ir modificando los parámetros de la esfera, de los que hablamos inicialmente. Uno puede ir trayendo cargas hasta el punto en el que la esfera se dice que queda completamente cargada. Y cuando eso sucede, lo que se puede apreciar es que su carga obviamente ya no va a ser igual a cero. Eso implica el cambio en otros parámetros como el campo eléctrico, el potencial eléctrico y obviamente la energía. Ahora se dice que la esfera está totalmente cargada, y el hecho de que la esfera esté totalmente cargada se refleja en el cambio de la energía del sistema. Entonces decimos que esta esfera está en la capacidad de almacenar carga eléctrica, que también esa capacidad se ve o se puede comparar con el almacenamiento de energía. Y esa propiedad que tiene esa esfera para almacenar carga y energía es lo que vamos a llamar capacitancia, la capacidad que tiene un conductor de almacenar carga eléctrica o de almacenar energía. Esto obviamente tiene un límite, la esfera a medida que se va cargando em, empezará a ser cada vez más complicado traer cargas eléctricas y depositarlas, ya que la fuerza de repulsión entre las cargas cada vez va a ser mayor. Entonces llegará un punto en el que esta esfera ya no puede soportar más cargas eléctricas en ella. Por otro lado, se puede apreciar cómo a medida que la carga en la esfera aumenta, lo que va a ir aumentando, bueno, van aumentando estos parámetros, potencial, campo eléctrico y energía. Pero nos vamos a centrar en el potencial, ya que es el que está relacionado con la energía. Entonces se puede apreciar una proporcionalidad entre el potencial y la carga. Si se duplica la carga, se duplica el potencial. Si se triplica la carga, se triplica el potencial. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en el caso de esta esfera conductora, sabemos que el potencial es de la forma constante eléctrica, carga eléctrica sobre R. Y ya que el potencial es constante sobre la superficie de la esfera, el único parámetro que puede alterar el valor del potencial es la carga sobre la esfera. Si duplicamos la carga, duplicamos el potencial. Esa relación de proporcionalidad se puede establecer de la siguiente manera. La carga va a ser igual a una constante C por el potencial. Y es a esta constante C a la que vamos a llamar la capacitancia. En la capacidad que tiene esa esfera de almacenar carga, de almacenar energía. Entonces la capacitancia está dada como la relación entre la carga sobre el potencial. Sus unidades de medida van a ser el coulomb, las unidades de carga eléctrica, sobre las unidades de potencial eléctrico, voltios. Y a esta combinación de unidades se le denomina faradio. Se representa por la letra F mayúscula. Bueno, cosas que hay que aclarar. La capacitancia es un valor siempre positivo. La capacitancia es independiente de la carga y del potencial. Solo depende de factores asociados al conductor. En el caso de la esfera, recordemos que el potencial es de la forma 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, carga sobre R. Y la capacitancia va a depender de parámetros como por ejemplo el radio de la esfera, ¿sí? ¿Cómo haríamos que la capacitancia fuese mayor, por ejemplo? La capacitancia fuese mayor si el potencial disminuye a la misma carga. Si hacemos que el potencial decrezca al mismo valor de carga, ¿eso cómo se consigue? Tomando una esfera más grande. Si aumentamos el radio de la esfera, el potencial debe de crecer. Y él puede almacenar la misma carga a potenciales más bajos. Pero esa relación entre potencial, carga y capacitancia depende solamente de el valor del radio, es decir, parámetros del conductor, más no del valor del potencial o del valor
de la carga eléctrica. La capacitancia es totalmente independiente de la carga y el potencial, y es siempre un valor positivo. Por ejemplo, si se analiza esta expresión que está acá arriba, si se dice que la carga es igual a 0, alguien podría concluir que la capacitancia es igual a 0. Eso no tiene ningún sentido. De hecho, se inició desde esa premisa, de que la esfera está inicialmente descargada, y más allá de ello, ella tiene la habilidad o la capacidad de almacenar la carga que le demos. Este tipo de propiedades de los materiales, en este caso de los conductores, es totalmente independiente de si estos están o no cargados, o si están en la presencia de un potencial. Para el caso de la esfera, se tiene que, si comparamos la ecuación de relación carga, capacitancia y potencial, a partir del potencial de la esfera, se puede concluir que la capacitancia de la esfera vale 4πε por R. Esta sería la capacitancia para este conductor esférico. Vamos a llamarla C0 en el caso en el que la esfera no esté rodeada de ningún medio material. Entonces se utiliza la permitividad eléctrica en el vacío, εr. Pero ¿qué pasa si esa esfera está sumergida en un medio dieléctrico? Un medio dieléctrico donde ha cambiado la permitividad. Y ahora este medio dieléctrico tiene una constante dieléctrica εr. La capacitancia se escribe de la misma manera, la misma expresión, y lo único que va a cambiar aquí va a ser la permitividad. Como es la misma esfera, pues se tiene el mismo radio, pero inmediatamente lo que debemos usar es el valor de la permitividad del nuevo medio dieléctrico. Y ya que la permitividad de ese dieléctrico se puede escribir en función de la constante dieléctrica, se puede notar que el valor 4πε0r vale C0. Entonces la capacitancia cuando la esfera está rodeada de dieléctrico vale la constante dieléctrica de ese material por el valor de la capacitancia en el vacío. Y ya que la constante dieléctrica es un valor siempre mayor que 1, la capacitancia de esa esfera en ese dieléctrico va a ser mayor que la capacitancia de la esfera en ausencia de dieléctrico en el vacío. Eso implica que incluir materiales dieléctricos en los conductores o a los conductores aumenta su capacitancia con respecto a la capacitancia en el vacío. Es una consecuencia muy importante del uso de los dieléctricos. También en esta expresión se puede notar cómo puede uno determinar la capacitancia de un capacitor con dieléctrico si se conoce la capacitancia del capacitor sin dieléctrico. A partir de esa propiedad que tienen los conductores, se puede diseñar un dispositivo electrónico denominado capacitor. Resulta que cuando se está cargando el conductor, cuando se tiene el conductor y se le empiezan a dar cargas eléctricas como lo vimos previamente, se le va aumentando su carga eléctrica, ¿sí? De alguna manera, va a llegar un punto donde poner esas cargas sobre ese conductor va a ser supremamente complicado, y eso se debe a que las cargas que se van acumulando en el conductor van a empezar a repeler cargas que vienen de afuera y van a tratar de expulsar esas cargas que hay ya en el conductor. Para evitar ese inconveniente no se utiliza un solo conductor, se utilizan dos conductores. Los dos conductores van a estar conectados de tal manera que se les pueda proporcionar carga eléctrica. Se empieza entonces a cargar uno de los conductores y esa carga, en este caso cargas negativas, esas cargas negativas van a repeler cargas negativas del otro conductor y de esta manera el otro conductor va a empezarse a cargar de manera positiva. Estas cargas positivas van a ejercer atracción sobre las cargas negativas del primer conductor, facilitando de esta manera la carga del primero. Este sistema genera un campo eléctrico y obviamente existirá entre ellos una diferencia de potencial. Y a partir de este comportamiento se puede almacenar la carga y se puede almacenar la energía en este dispositivo. Entonces, un capacitor es un dispositivo electrónico formado por un par de conductores, uno cargado de manera positiva, otro cargado de manera negativa. El espacio entre ellos es lleno de material dieléctrico, ahí es donde se va a generar el campo eléctrico. Y básicamente la tarea de este dispositivo electrónico es el almacenamiento de carga, almacenamiento de energía. Ahora, la capacitancia de un capacitor va a estar dada por la relación entre la carga y la diferencia de potencial o el voltaje entre los conductores. La energía almacenada por un capacitor está expresada
como un medio de la capacitancia del capacitor multiplicada por la diferencia de potencial al cuadrado. Una tarea que les va a quedar pendiente es deducir esta expresión de energía. Mirar a ver cómo se llega a esta relación de energía de capacitores. Bueno, los capacitores se pueden diseñar en tres tipos, dependiendo de la forma del conductor utilizado para el capacitor. El primero de ellos es el capacitor esférico. Obviamente, como su nombre lo indica, se trata de esferas. En este caso se tiene una esfera, la cual va a ser rodeada de material dieléctrico, y el sistema es cerrado con otra esfera conductora. Entonces tiene una esfera conductora, un material dieléctrico, un cascarón esférico conductor concéntrico con la esfera inicial. Básicamente lo que tenemos aquí, una esfera interna de radio A, un dieléctrico en este espacio y un cascarón esférico de radio B que cierra el sistema. El campo eléctrico en este sistema está contenido en la región entre las esferas. Recordemos que en el interior de un conductor el campo eléctrico es igual a 0. Nos ubicamos acá dentro de la esfera de radio A, el campo eléctrico ahí es nulo. Si se crea una superficie gaussiana en la parte externa de este sistema, el campo eléctrico también va a ser igual a 0, ya que la carga encerrada va a ser igual a 0. Recordemos que la carga del conductor interno vale Q, la carga del conductor externo vale menos Q. Entonces el campo en el exterior vale 0 y solo tiene valor aquí en la región entre las cargas. Podríamos decir que el sistema está aislado, totalmente aislado. Por eso se diseñan de esta manera, deben ser esferas concéntricas. La capacitancia de este capacitor esférico es igual a 4pi por la permitividad del medio dieléctrico entre las esferas, el producto de los radios y la diferencia entre los radios. Obviamente este radio es el radio más grande, el radio de la esfera más grande. Luego este valor nunca va a ser negativo. Un ejemplo de un capacitor esférico es el caso de la Tierra. La Tierra hace las veces de una esfera negativa y la atmósfera hace las veces de una esfera positiva. El aire, todo el aire que hay acá entre la Tierra y la atmósfera es el dieléctrico. Otro tipo de capacitor es el capacitor cilíndrico. Este está constituido por un par de cilindros coaxiales y el espacio entre los dos conductores se llena nuevamente de un material dieléctrico. Aquí también se puede apreciar cómo el campo eléctrico solo toma valor en la región entre los conductores. El campo eléctrico dentro del cilindro interno es igual a 0, ya que es un conductor. Se crea una superficie gaussiana en la parte externa del sistema, la carga encerrada sigue siendo 0, carga positiva del conductor interno, carga negativa del conductor externo, lo que implica que el campo está confinado solo a la región entre los conductores, donde va el dieléctrico. La capacitancia de este dispositivo va a ser igual a 2pi por la permitividad del medio dieléctrico entre los cilindros, la longitud de los cilindros, sobre el logaritmo natural entre los radios de los cilindros, el radio B sobre el radio A. En este caso, el radio B es el radio más grande. Por esa razón, esta capacitancia o el valor de la capacitancia obtenido con esta ecuación no puede ser negativo. En este video se muestra cómo funciona un capacitor, básicamente un capacitor cilíndrico. Entonces está constituido por un par de cilindros coaxiales. Este capacitor se somete a una fuente de energía, él almacena la energía de esa fuente y después esa energía puede ser utilizada para otra actividad. El papel fundamental del capacitor es el almacenamiento de energía, pero él puede realizar otras funciones dentro de un dispositivo electrónico dependiendo de él con qué otros aparatos o con qué otros dispositivos se combine y de qué manera se combine. Aquí se puede apreciar cómo el conductor interno se carga de manera positiva, mientras que el externo se carga de manera negativa, y aquí se almacena la energía en el dispositivo. Otro tipo de capacitor es el capacitor de placas paralelas. Este consta de una placa, de un par de placas cargadas conductoras, una de manera positiva, otra de manera negativa, con una área que podemos representar con la letra A. Entre estas dos placas debe existir una cierta separación, una distancia d, y el espacio entre las placas también se va a llenar con un medio dieléctrico. La capacitancia de este capacitor
es de la forma permitividad del dieléctrico, área de las placas sobre la separación entre las placas. En esta animación se señala el funcionamiento del capacitor de placas paralelas y el dieléctrico. Entonces aquí se muestran el par de placas paralelas y un material dieléctrico entre las placas. Recordemos que este material se polariza cuando las placas empiezan a generar campo eléctrico entre ellas. La idea es que a partir de la energía que este capacitor almacena se pueda utilizar en este caso para mover este motor. Lo primero es entonces conectar el capacitor a la fuente. Se tiene una fuente acá, se conecta, esa fuente empieza a proporcionarle carga al capacitor. El capacitor, a medida que va cargando sus placas, genera un campo eléctrico entre ellas que hace que el medio material que hay aquí se polarice. Ese medio material lo que hace es facilitar el acceso de la carga externa a la placa, ya que aquí hay una carga positiva que atrae cargas negativas, en este caso de la batería. Él se carga, su carga se mantiene almacenada y después esa carga puede tomarse para hacer otro tipo de actividad, como por ejemplo poner a trabajar este motor. Se conecta al motor, empieza a cederle su energía al motor, el motor empieza a trabajar hasta que el capacitor se descarga. Cuando el capacitor se descarga, el dieléctrico entre las placas regresa a su estado original. Los capacitores se pueden combinar. La combinación de capacitores se puede hacer de muchas formas. En este caso vamos a hablar de la conexión de capacitores en serie y la conexión de capacitores en paralelo. Se dice que unos capacitores están conectados en serie cuando ellos comparten un nodo de conexión. Para que este capacitor se conecte con entre ellos debe haber un punto conector. Un nodo sería esta parte de aquí, este cablecito que los une. Para que se conecte con solo se necesita o se requiere un nodo, que sería este cablecito de aquí, este punto de conexión. En este caso, la placa positiva de un capacitor va a ir pegada a través de un nodo a la placa negativa del otro. Este sistema de capacitores conectados en serie se puede representar gráficamente de la siguiente manera. El capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3 conectados a través de un nodo. El capacitor 1 y el 2 están conectados a través de este nodo, este punto. El capacitor 2 y el 3 a través de este nodo, de este punto. Ya que los capacitores están conectados directamente uno al otro, la placa negativa de uno va a ir conectada a la placa positiva del otro, la negativa del uno a la positiva del otro. Eso implica que todos tienen exactamente la misma carga, ya que estamos hablando de conductores conectados. Ya sabemos que los conductores, cuando se conectan, distribuyen su carga de manera uniforme. Entonces cada uno va a tener exactamente la misma carga eléctrica. Cada capacitor va a almacenar la misma carga eléctrica. Pero ya que la carga eléctrica es la misma y la capacitancia va a ser diferente, esto implica que cada capacitor tendrá un voltaje diferente. Capacitor 1, un voltaje 1, el capacitor 2, un voltaje 2 y el capacitor 3, un voltaje 3. Estas son las dos propiedades que caracterizan un sistema de conexión de capacitores en serie. Que la carga en cada capacitor es la misma y que el voltaje en cada capacitor es diferente. Por otro lado, este sistema de capacitores en serie puede reducirse a un capacitor con una capacitancia equivalente. Esa capacitancia equivalente se determina a través de la suma de inversos de capacitancias de cada una de las capacitancias del sistema. Aquí se puede resaltar que la capacitancia equivalente va a ser siempre menor que la menor de las capacitancias del sistema. El otro tipo de conexión es la conexión de capacitores en paralelo. En este caso, los capacitores están conectados a más de un nodo. Para conectar dos capacitores se requieren más de un punto de conexión, más de un nodo. En este caso entonces tenemos los capacitores, la placa positiva, la placa negativa, el dieléctrico entre ellos. Y vemos que este capacitor está pegado a esta barra que está aquí de color azul. Ese va a ser nuestro nodo. Para conectar este capacitor con utilizamos este nodo, pero también se utiliza el nodo que está en la parte posterior. Estos tres capacitores comparten dos nodos.
Entonces se puede apreciar aquí cómo estos tres capacitores están unidos a esta línea, que viene siendo un nodo. Pero para que estén conectados se requiere otra línea acá que va a ser el otro nodo. Entonces ellos comparten esos dos nodos, bien, esos dos puntos de conexión. Y también se puede apreciar que todos los capacitores están conectados a la misma diferencia de potencial. Aquí se puede apreciar el nodo de la parte posterior. Este sistema se puede representar también gráficamente de la siguiente manera. Entonces aquí estaría un nodo y aquí estaría el otro. Para que estos capacitores se conecten uno al otro, comparten o se requiere dos nodos. Bien, serían los dos nodos que conectan los capacitores. Ahora, la diferencia de potencial se aplica entre estos dos puntos, como apreciamos en la animación. Eso implica que todos los capacitores van a estar alimentados por la misma diferencia de potencial. Luego hablamos de voltajes iguales para cada capacitor. Pero como la capacitancia en cada capacitor es diferente, eso implica que ellos no van a almacenar la misma carga. Cada capacitor tendrá su propia carga que dependerá del valor de su capacitancia. Entonces se dice que la carga de los capacitores es diferente. Estas son las dos propiedades que describen un sistema en paralelo. Ahora, este sistema también puede ser reducido a una capacitancia equivalente, la cual se obtiene sumando capacitancias, una suma ordinaria de capacitancias. En este caso, a diferencia de la conexión en serie, la capacitancia equivalente siempre será mayor a la mayor de las capacitancias. Bueno, algunas aplicaciones de los capacitores, pues en la infinidad de aplicaciones que podemos encontrar, está por ejemplo los teclados. Algunos teclados funcionan con base en capacitores. Entonces se tiene la tecla y un capacitor acá en la parte inferior de placas paralelas. Cuando la tecla se presiona, esto deforma el dieléctrico y hace que la separación entre las placas cambie. Cuando cambia la separación entre las placas, cambia la capacitancia, lo que altera la carga en las placas, y eso genera una corriente en el circuito que es leída por el procesador del computador como el carácter propio de esa tecla. Otra aplicación de los capacitores es el desfibrilador. Este es un dispositivo de capacitor de alto voltaje que libera su energía, toda su energía, de un solo golpe. Otra de las aplicaciones es el localizador de montantes. Es un dispositivo que funciona en base a un capacitor. Cuando uno desea colgar en su pared, colgar de la pared un cuadro, lo primero que hace es clavar un tornillo, una tachuela. Entonces, en las casas hoy en día se dejan detrás de la pared, detrás de la parte del yeso y de pronto del cemento, un bloque de madera. Ese bloque de madera se ubica en esa región para que el tornillo case ahí sin necesidad de dañar de pronto el ladrillo o el cemento, ¿sí? Entonces el localizador lo que hace es ir tomando lecturas a través de un capacitor. Cuando el medio detrás de la pared pasa de ser roca, de ser ladrillo, a ser madera, ese cambio en el medio cambia la permitividad, lo que implica un cambio en la capacitancia. Entonces el detector lee ese cambio en la capacitancia y nos indica en qué parte de la pared está el bloque de madera para que en ese punto podamos ubicar nuestro tornillo, nuestra tachuela, y de esa manera colgar ahí alguna cosa en la pared. Puede ser un cuadro, ¿no? Un cable coaxial no es otra cosa que un capacitor cilíndrico. Él consta de un conductor interno que es el alambre de cobre, un dieléctrico y una mallita conductora que viene siendo el conductor externo. Todo ese sistema está aislado por otro aislante. Aquí a través de este cable coaxial se llevan señales eléctricas. Básicamente es una línea de transmisión. Bueno, con eso finalizamos la parte de capacitancia. Espero que este video haya sido de su agrado. Los invito a que cualquier cosa consulten, investiguen más a fondo en este tema, que es muy importante en la parte aplicativa del electromagnetismo.
Bueno, tareas pendientes para esta semana: deducir la ecuación de energía potencial almacenada en un capacitor, y también van a deducir las ecuaciones de capacitancia de un capacitor cilíndrico, de un capacitor esférico y de un capacitor de placas paralelas. Lo que van a hacer es tomar la definición de capacitancia, carga sobre diferencia de potencial, calcular la diferencia de potencial entre los conductores de ese capacitor, y a partir de ese cociente entre carga y diferencia de potencial llegar a la expresión de capacitancia que les expuse para cada capacitor. Por ahora no me queda más que despedirme, muchachos. Nos veremos en una próxima ocasión.